Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto, son las 15:04 de este miércoles alucinante. Además estamos acá en el estudio en vivo y en directo, no hacemos más Zoom porque se corta, va y viene la comunicación, no queremos eso. Así que estamos con toda la garra y con muchísima información. Afortunadamente estamos disfrutando un lindo clima con sol, mañana empieza junio, cosa que no nos enteraremos salvo por el calendario porque por lo demás no tenemos frío y estamos disfrutando. Espero que ustedes también, con su trabajo, con todo lo que sea. Y a ver, ¿cuántos temas? Por un lado tenemos novedades políticas, por otro lado novedades económicas, obviamente como siempre. Ustedes saben que en el día de hoy estamos asistiendo a alguna que otra noticia que viene de China, con Massa, el ministro de Economía, que está con varias reuniones ahí para ver si nos dan algún peso, algún yuan, algún algo, un patacón también, ¿por qué no? Podría, bienvenido sea. Lo cierto es que está trayendo inversiones, al menos se han comprometido los chinos en inversiones. Inversiones siempre es plata que va a venir, o sea, no es plata que está allá, va a venir. Va a venir y en un año electoral con un gobierno que a veces pareciera que está en retirada, o al menos así lo hace ver el propio Alberto Fernández, el propio presidente, que está bastante ido, ausente de la escena política y económica nacional. A nivel internacional está viajando, pero la verdad, bueno, en Brasil hizo, a mi humilde opinión, un pequeño papelón, defendiendo otra vez a Venezuela, la gestión de Maduro, hasta, digamos, la calle Pou, presidente del Uruguay, de un centro derecha, lo criticó. Está bien, esperable, sí, era esperable. Pero criticó también el propio Boric, el propio presidente de Chile, quien dijo, no se puede desconocer la violación de los derechos humanos de Venezuela. Yo mismo lo vi, dijo Boric. Para que lo diga el presidente chileno, que es de centro izquierda, la verdad que podría llegar a prestar atención un poco nuestro presidente de la Argentina. No, es una cosa que le pasa por al lado. Luego también hubo algún incidente que no salió en todos lados, fue ayer tarde, en donde el presidente venezolano, no el presidente, sino un custodio del presidente venezolano, sacó, pero a los empujones, no volaron sillas porque creo que no había en ese lugar, a los empujones y a los gritos a los reporteros que querían entrar a una sala en donde se encontraba el presidente de Venezuela hablando. Y bueno, obviamente querían la cobertura periodística, pero no les permitió la gente del venezolano, la verdad, un autoritarismo, una falta de libertad de prensa que lo vemos, obviamente, pero que claramente nuestro presidente no lo puede ver, lamentablemente. Algo que sí pudimos ver, algunos lo presenciaron y lo vivieron en carne propia hace unos días nada más, hace unos días nada más. Algunos pudieron ver cómo aterrizaba un avión de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque con una maniobra un tanto, digamos, peligrosa, según los entendidos. Era el flamante avión presidencial que estaba llegando a nuestro país.
precisamente el que acaba de tomar Massa para ir a China. No lo usa el presidente, es un avión presidencial, pero no lo usó el presidente para ir a Brasil, sino que lo usó Massa con toda la comitiva para ir a China. Y, o sea, lo estrenó Massa, no el presidente. Y hubo unas disputas acerca de quién podía llegar a sancionar, si era sancionable primero esa maniobra un tanto peligrosa que hizo el avión presidencial. Algunos dicen que es como una tradición de los pilotos, esto lo vamos a conversar ahora, que cuando traen un nuevo avión piden permiso a la torre para hacer una maniobra, digamos, insisto, peligrosa porque es el único concepto que se me ocurre en este momento, pero que debe tener autorización de la torre. Otros dicen que igual fue inaceptable. Recordemos que las condiciones meteorológicas de ese día eran de muchísimo, muchísimo viento. Pudo haber ocurrido una tragedia, cosa que no ocurrió afortunadamente. Y obviamente, como es la Argentina, se empezaron a echar culpas entre la ANAC, que es el organismo que regula todo el tránsito aeronáutico, y los militares, porque dicen que en realidad la Fuerza Aérea debería responder porque es un avión presidencial con matrícula militar. Después lo desmintieron desde la propia Fuerza Aérea con un comunicado. Un lindo problema que pareciera que después fue como tapado por otro tema aeronáutico, que es el de la famosa azafata que amenazó de bomba a un avión de Aerolíneas Argentinas, tema que luego vamos a tocar. Pero primero vamos a ir con esto que ocurrió. Queremos saber de quién es la culpa. ¿Hay culpa? ¿Está todo bien? ¿No pasó nada? Porque después esto desapareció. Estamos ya en línea con Augusto Aranda, que es abogado especialista en Derecho Aeronáutico. Aranda, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. Sí, buenas tardes, María Eugenia, mucho gusto. Mucho gusto. Saludo a la audiencia. Gracias. A ver, cuénteme, Aranda, por favor, acá se ha cometido una imprudencia, ¿no? Y si es así, ¿de quién es la culpa? Bueno, en principio la responsabilidad del tránsito aéreo siempre tiene que ver con la autoridad aeronáutica. O sea, la autoridad aeronáutica en ese momento es la que regula y la que determina la circulación de la aeronave, o sea, si la aeronave está autorizada o no, donde hay una cuestión que tiene que ver exclusivamente con las comunicaciones que hace la torre de control con el comandante de aeronave, donde le determina si está autorizada esa maniobra o no. Más allá de la tradición que puede ser o no, esa tradición, lo importante siempre es preservar la seguridad aérea. Por lo tanto, si existían otros tránsitos con otras prioridades, no nos olvidemos que las aeronaves llevan, o sea, indudablemente el transporte de personas es mucho más importante y en este momento el avión que venía a la Argentina, tengo entendido por la noticia periodística que era un avión en vuelo ferry, significa que al avión lo traen, o sea, no lleva pasajeros y viene a presentarse al país, vale decir que todavía no estaba cumpliendo la función de traslado presidencial. Correcto. Y a propósito de esto, acá hay un tema que había que aclarar un poco la situación jurídica de ese avión. Desde el punto de vista técnico, digamos, de la matriculación, las aeronaves argentinas, para formar parte de la OASI, digamos, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, que es la que regula la materia aeronáutica, le asigna a las aeronaves civiles una matrícula, o sea, que está conformada por letras y números. En el caso de la Argentina corresponden a letras, que es LB, LB corta y LQ, se dice en el término aeronáutico Lima Víctor o Lima Quebec, que son aeronaves civiles. Ahora bien, este tipo de aeronave corresponde a otra categoría diferente, que es una aeronave del Estado. ¿Qué significa esto? Que el propietario, acá la aviación tiene dos condiciones, por el uso o por el propietario. Generalmente y mayoritariamente se emplea la terminología por el uso, no por el propietario. Acá en este caso el avión cumple las dos condiciones, es del Estado, o sea, pertenece al Estado, por lo tanto el propietario del Estado, el Estado Nacional, y por el uso porque sirve exclusivamente para el traslado al presidente, o su comitiva o los integrantes del Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Organización de la Aviación Civil Internacional, que es la que, vuelvo a reiterar, la que regula el tema aeronáutico, no incluye este tipo de aeronave, o por lo menos esta categoría de esta matrícula. Esta matrícula ARG01 no existe en el nomenclador de la OASI. Por lo tanto, no es una aeronave civil técnicamente. ¿Y qué podría ser? Y podría ser una aeronave del Estado.
Pero si es una aeronave del Estado, dice por definición el artículo 3 de la OASI, tiene que ser militar, policial o de aduana. O sea, si no tiene estas tres condiciones, tampoco es aeronave del Estado. Por lo tanto, ahí estamos en una categoría, una tercer categoría, o no sé, pero esta categoría está fuera de lo que determinan inclusive los convenios internacionales. Acá también hay que decir que nuestro Código Aeronáutico, que regula la aviación civil, fue creado en 1967. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los convenios internacionales en 1967 eran iguales a la ley. O sea, la Argentina se adhería a un convenio a través de una ley. Por lo tanto, la ley era igual a, en este caso, el Código Aeronáutico. Como el Código Aeronáutico es una ley y las leyes se cumplen en función de en qué momento entran en vigencia, el Código Aeronáutico, la Argentina se incorpora a la OASI en el año 46, refrendado posteriormente por decretos, pero a partir de ahí, entonces en el año 67, al estar el Código Aeronáutico vigente, mantiene la precedencia del Código Aeronáutico. Y ya nuestro Código Aeronáutico hace otra categoría. En lugar de el tratado dice aeronaves públicas, aeronaves del Estado y aeronaves privadas. O aeronaves civiles. Y el nuevo código, el código que es del año 67, habla de aeronaves públicas, privadas y aeronaves militares. O sea que incorpora una categoría diferente. ¿Qué sucedió en el año 94? En el año 94, la Argentina modifica la Constitución. Y entre las cosas que modifica el artículo 75, donde incorpora en el inciso 22, en el primer párrafo, en la última parte, dice que los tratados inconcordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué significa esto? Significa que el tratado de la OASI tiene precedencia por cualquier ley argentina. Vale decir que el tratado internacional, el tratado de la OASI, es el que se debería cumplir por sobre el Código Aeronáutico. Ahora, ¿qué pasó en el medio de todo eso? Bueno, la legislación es un vacío que existe donde no hay legislación al respecto. Por lo tanto, esta aeronave tiene una categoría jurídica bastante conflictiva, porque no es ni una aeronave civil ni una aeronave militar, porque técnicamente no tiene, por lo menos desde el punto de vista de la matrícula, que es lo que define en definitiva una aeronave. Una aeronave, para poder definírsela como tal, necesita una matrícula. Sí o sí necesita una matrícula. Esta no la tiene, porque esa matrícula es un invento. Pero puede ser que en estas últimas 24, 48 horas haya tenido una matrícula militar. Hago esta pregunta porque en las crónicas del viaje del ministro de Economía llegando a Shanghái, se dice que está con este avión y que además sobrevoló Bielorrusia, que es una ruta aérea, por lo pronto, hace 2 años, con todo este conflicto Rusia y Ucrania, muy sensible, prohibida para la mayoría de los países, no para nosotros, pero que además hacen hincapié en que tiene matrícula militar en este avión nuestro argentino. Técnicamente en el nomenclador militar no existe ese tipo de matrícula. Lo que pudo haber sucedido es que sí sea considerada como aeronave del Estado. Por lo tanto, al ser considerada aeronave del Estado, el avión no es sujeto a revisión, a las revisiones que hace aduana e inmigraciones, y tampoco es sujeto a permisos especiales, sino que directamente lo trata la Cancillería con la Cancillería del país al cual va uno a trasladarse o por donde va a pasar, directamente, sin intervención de las autoridades comunes a los aeropuertos, o sea, llámese aduana, migraciones, sanidad, etcétera. O sea, seguramente le dieron esta categoría, pero no es una aeronave militar, porque no cumple funciones militares. Dicho esto, estando en suelo argentino, cuando recién aterrizaba este avión, se lo presentaba, presentaba los papeles, no habiendo tenido un escenario internacional todavía, esta posible sanción a los pilotos debería caer en manos de la ANAC o de la Fuerza Aérea. En realidad la autoridad aeronáutica no es a todo efecto, la ANAC no es a todo efecto, es al solo efecto de la aviación civil. Entonces ahí hay un cuestionamiento, seguramente va a haber un cuestionamiento de las dos autoridades, porque por un lado la autoridad civil va a decir, bueno, pero yo tengo que sancionar, más allá de es probable que esta tripulación, no sé, no la conozco, pero es probable que tenga una licencia civil. Significa una licencia de TLA, transporte de línea aérea, o de comercial de primera, la que tenga. Probablemente, desde el punto de vista de eso, si cometió alguna infracción, seguramente por la licencia que tiene,
le corresponda una sanción. Ahora, desde el punto de vista de la matrícula de la aeronave, y estamos en problema porque ese tipo de aeronave, digamos, la aeronave del Estado, no hay un registro de aeronave del Estado, sino que cada institución registra su propia aeronave. Bueno, es un vacío legal que nunca se cubrió, que siempre se lo planteó en todos los organismos, pero que, bueno, al momento no está solucionado. O sea, en conclusión, debería haber un registro de aeronave más allá del registro de aeronave del Estado, independientemente de a qué institución pertenezcan. Tendría que haber un registro donde alguien, de alguna manera, porque ahí estaba viendo las noticias periodísticas que dice que estas aeronaves están numeradas hasta el 10 para aviones y del 10 al 20 en helicóptero, pero eso es una medida, o sea, entiendo yo, casi arbitraria, digamos, porque no hay un registro. Para que sea una aeronave civil argentina tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Aeronave, y la única forma de registrarla es a través de esas matrículas que yo le dije que convencionalmente la Argentina tiene. O sea que entonces, una vez más tenemos un lindo vacío legal en la Argentina como en muchos otros aspectos. Exactamente, sí. Y hasta que no se presenta un incidente, esto no es tema de debate, ni mucho menos. Hoy es una infracción, mañana no sé qué puede ser. Podría haber habido un accidente y eso sería de otro tenor. Estamos esperando, lo digo irónicamente, pero estamos esperando que haya un accidente para que esto realmente se tome en serio. Sí, realmente es un tema muy complejo. Esto se lo ha transmitido en foros aeronáuticos, en los foros de derecho aeronáutico se ha hablado, pero bueno, indudablemente que son decisiones políticas. Quizá en la modificación del artículo, porque en nuestro código no está, no se lo retocó, digamos así, a la luz de el convenio, porque ahora tiene vigencia el convenio. El convenio por sobre cualquier ley nacional, porque tiene jerarquía superior a las leyes, dice nuestra Constitución. O sea que cualquier convenio internacional es superior a cualquier ley nuestra. Aranda, le hago también otra consulta, si después me quiere agregar algo de esto, obviamente vamos y venimos como usted quiera, pero también en Aeroparque, hace unos días, o al día siguiente que llegó el avión presidencial, una mujer que no estaba en sus cabales, no vamos a hablar de ella, pobre señora, pero debido a las grandes fallas de seguridad que hay en Aeroparque, casi como que llega por la escalera a la torre de control. Torre de control que, digamos, son las personas que manejan los despegues, los aterrizajes, los aviones, que tienen que estar no tranquilos, tranquilísimos, porque ya de por sí es un trabajo estresante y cualquier distracción puede cometer un accidente. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esto? ¿Es común? A veces, digamos, en un lugar tan cargado, digamos, de, como dice usted, de estresante, donde es una de las profesiones más estresantes que existe, la del controlador, y a veces, digamos, nosotros, quizás por nuestra cultura o no sé por qué, pero es como que, hablando mal, bajamos la guardia en algunas cuestiones, porque seguramente gente que siempre está en el aeropuerto se la ve, y por esas cuestiones que tampoco tienen que ver mucho con la seguridad, no se los aparta del lugar, porque ahí mezclamos cuestiones que tienen que ver con la seguridad de otras cuestiones, ¿no? Que es el hecho de el trato que se le da a esta gente que no tiene hogar o no tienen dónde refugiarse. Claro, recordemos que hay muchos indigentes que viven ahí en Aeroparque, pues se sienten inclusive más seguros que viviendo en una avenida o en una calle. Sí, por supuesto, indudablemente que es una falla de seguridad, eso desde ya, porque esos lugares tienen que tener acceso con algún tipo de tarjeta o claro. Inclusive todo el personal del aeropuerto tiene una tarjeta, ¿vale? Así que ninguno podría circular por ninguna parte del aeropuerto que no sea exclusivamente la parte de pasajero, se llaman los espacios controlados, no tendría que circular si no tuviera una tarjeta. Vale decir que, bueno, ahí ya es la primer falla del sistema, ¿no? Total. Porque permitimos que alguien circule sin ni una tarjeta. Personal aeronáutico tiene que tener una tarjeta de identificación que sepa exactamente a qué va al aeropuerto. De autorización, exactamente. Y la última que le hago, que fue, digamos, en estos últimos días tema de debate también, es lo que hizo la azafata con este vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Miami y por un despecho amoroso, porque así fue, hizo una amenaza de bomba, ocasionando obviamente pánico entre los pasajeros que tuvieron que bajar, además una pérdida millonaria de creo $1,5 millones para Aerolíneas Argentinas. Las personas que tenían que viajar que no pudieron hacerlo en ese momento lo hicieron luego y es también plata para ellos. Parece que la señora sigue siendo azafata tranquila por su casa.
¿Hay algo? Sí, A ver, sí. muy probablemente lo que suceda es que en esta etapa de investigación, en principio seguramente, si dice que seguramente lo primero que se le hace es un tratamiento médico o algo, se lo hace revisar con un médico y un psiquiatra o algo, que psicólogo, etcétera, un equipo donde determinen cuál es el grado de, o sea, cuál es la gravedad, si tiene una gravedad física para hacer eso. Un psicofísico que tengo entendido que se lo hacen a los pilotos y no sé si se lo hacen también a toda la tripulación. ¿Se les hace el psicofísico? Sí, a las tripulaciones también se lo hace. Habría no, acá. Quizá, sí, pero probablemente a veces son situaciones que se disparan, o sea, el tema, otra de las cuestiones que tiene, de la falla que tiene nuestro sistema, es cuando nosotros nos hacen un psicofísico, al personal aeronavegante se lo hace un psicofísico, uno cae dentro de una envolvente, llamémosle así, es decir, tiene determinados parámetros, pero uno nunca sabe si está en el medio de los parámetros o si está al borde del parámetro. Simplemente uno va a la tarjeta, digamos, al número que me da la certificación o el análisis que yo hago, que hace el médico, el bioquímico, el que fuera, y dice si está dentro de los valores, no importa, pero el problema es en qué parte del valor estoy, claro. Si estoy en el medio o estoy al borde de, y muy probablemente en estos casos sucede en eso, que hay personas que están muy al borde y ante una determinada situación se dispara. El tema ahora es determinar si comprendió la criminalidad del acto, digamos, si no tuvo algún tipo de inimputabilidad. Entonces para eso, yo digo desde el punto de vista exclusivamente, digamos, del derecho, sí, para ver si le corresponde atribuirle la responsabilidad a lo que hizo, porque puede suceder que no. Desde ya lo que sí hay que hacer es separarla del cargo, no puede seguir volando hasta que esto no se solucione. Exactamente, yo creo que no le deben dejar, o sea, más allá de que puede seguir en la empresa, pero probablemente la hayan suspendido o separado, no hacerle volar ahora. Porque para eso, inclusive, siempre, esto no fue un accidente, obviamente, pero digo, cuando hay un incidente o algo, siempre al personal aeronavegante se lo separa, se lo lleva a un gabinete psicofisiológico, y se determina cuál es su relación con respecto al tema psicofísico, es decir, si está apto o no. Como usted muy bien dice, fue un incidente, pero si se la dejara seguir volando y de repente coincide en un vuelo con el piloto o el comandante al que ella aludía, se le puede ir directo a la yugular en el medio del vuelo y ahí lindo accidente. Exactamente, claro. Sí, una vez más, no esperemos. Puede dispararse cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, exactamente, bueno, pero es que lamentablemente nosotros somos tenemos una cultura reactiva y no una cultura proactiva donde nos permiten avisorar todo esto y poder evitarlo. Totalmente. Entonces, bueno, a veces tenemos que lidiar con eso, ¿no? Con este tipo de... Esta idiosincrasia nuestra. Tal cual. Exactamente, sí, tal cual. Augusto, me encanta, pasamos por varios temas y la verdad, interesantísimo, porque no somos de hablar mucho de todo este tema aeronáutico y se nos superpusieron algunos hechos en los últimos días y me encantó poder hablar con usted. Le agradezco su tiempo. Bueno, cuando quiera. Gracias. Bueno, por favor. Un beso enorme. Gracias a ustedes. Un beso. Chao, hasta luego. Era Augusto Aranda, abogado especialista en Derecho Aeronáutico. Una vez más, ¿no? Tenemos un vacío legal típico en la Argentina y, como muy bien dijo y remarcó el doctor Aranda, somos mucho más reactivos que proactivos. Ya venimos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto, son las 15:28. Recién cuando hablábamos con el doctor Aranda por este tema de la azafata, ustedes habrán visto en los portales del día de hoy como la hija, porque en realidad la azafata utilizó el teléfono de la hija, le puso un chip prepago y desde ese teléfono hizo la llamada, la amenaza de bomba. Y la hija, se los digo tal cual porque está en todos lados, le dijo la hija a la mamá: me podés cagar la vida por una pendejada, ¿eh? O sea, mucho más lúcida la hija que la madre, simple, mucho más lúcida la hija que la madre, impresionante. Bueno, vamos a seguir con otros temas. Creo que vamos por el lado económico, si no me equivoco, vamos por el lado económico. Les decía antes que Massa está en China tratando de garronear algún que otro dólar. Pero también, más en tierra argentina, vemos que la inflación ya está totalmente disparada. En mayo fue del 8 y pico % y ahora parece... En mayo, perdón. Bueno, es que parece que va a ir del 8 y pico al 9. El mes anterior fue del 8%. Sigue increyendo. Tratan de hacer comisiones nuevas. No tratan, crean comisiones nuevas para controlar precios cuidados. Otra comisión para empezar a importar algunos insumos básicos que acá están explotando de inflación con una suba que realmente no tiene explicación alguna, salvo que el productor acá se quiere cubrir porque conoce cómo es nuestro país. Bueno, tenemos un montón de cosas, una mezcolanza impresionante. Yo no pienso hacerme cargo, que lo haga Ramiro Castiñeira, economista. Ramiro, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Me escuchás ahí? Perdón. Sí, te escucho, ¿me escuchás? No, yo no te escuchaba, perdóname. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. ¿Vos? Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro, bueno, te tira vos el bardo, así nomás te lo digo en un inglés shakespeariano. Se está yendo todo de las manos. Me da la impresión de que tratan de dar manotazos de abogados del gobierno creando estas comisiones para controlar los precios cuidados en un almacén chino, hasta una comisión ahora presidida por el titular de la aduana que va a permitir alguna importación que estaba prohibida. Massa tratando de traer algún dólar, algún yuan, pero acá los alquileres, la luz, el gas, los colegios privados, todo sube. Mira, creo que como bien marcabas vos, ¿no? El gobierno se quedó sin reservas. En este momento las reservas netas del Banco Central están en torno a los menos 2.000 millones de dólares. Es decir, empiezan a correr en riesgo, algún riesgo al menos los depósitos de la gente, porque el Banco Central se empieza a financiar con los depósitos de la gente. En consecuencia, lo que fue a hacer Massa fue intentar arañar alguna forma de financiamiento. Está desesperado por si el FMI le adelanta 10.000 millones de dólares. Está desesperado, lo vimos también, que se fue a Brasil a intentar buscar financiamiento, que tampoco consiguió nada. No. Y ahora vemos que también fue a China a buscar financiamiento y el único anuncio que hizo fue inversiones por 1.000 millones de dólares, andás a ver a qué plazo, claro, que por lo tanto tampoco consiguió nada. Es decir, tenemos un Banco Central que ya no tiene reservas, un gobierno que ya no tiene financiamiento alguno desde el sector privado, ni de los organismos internacionales, ni de los supuestamente países amigos. Así que no hay más dólares, sería la conclusión de... Ese es el título de la película. Del corto plazo. Ramiro, me asustó un poco lo primero que dijiste. O sea, en base a todo esto, ¿corren riesgo los depósitos de las personas normales, comunes y corrientes? Mira, evidentemente los únicos dólares que dispone el Banco Central no son del Banco Central, son de la gente. Ajá. Entonces ahí es cuando empieza el riesgo de cierto manotazo, si querés. De hecho, en el pasado se ha visto cierto manotazo, y de hecho cuando hablamos de menos 2.000 millones de dólares de reserva, es justamente porque cierto manotazo hay. Sí, no fue. ¿Hay posibilidades, una vez que se empiece, digamos, a que corran los días que no consigamos estos dólares para las reservas del Central, que haya algún tipo de corrida o mini corrida bancaria? Mira, obviamente los riesgos empiezan a crecer y cada vez son más importantes estos riesgos, no es que no los están. La pregunta es, a ver, es un modelo económico que siempre estuvo viviendo, expropiando el dinero de los demás,
estamos hablando de la expropiación de los ahorros en la JP, estamos hablando de la expropiación de YPF directamente, o sea, de empresas privadas, estamos hablando de el saqueo que le hacen al campo con retenciones y desdoblamiento cambiario. Entonces siempre vivieron de plata ajena. Bueno, pero las reservas se acabaron, ya no hay empresas por expropiar y el campo está sufriendo una sequía. Entonces salen al exterior a buscar dinero y tampoco hay. El FMI no les presta, Brasil no les presta, China no les presta. Entonces es reconocer de que hoy el Banco Central, los únicos dólares que tienen a tiro son los depósitos de la gente, y ahí todo el mundo se empieza a preguntar, y bueno, ojo que estos si fueron capaces de todo, a ver si terminan también manoteando el dinero del sector privado, ¿no? Hablaríamos como para el que nos está escuchando y tiene una cuenta en dólares y otra en pesos. ¿Correría riesgo la de dólares, no la de pesos? Sí, en principio sí. A ver, todavía no corre riesgo en el sentido de que hoy, si el Banco Central quiere devolver todos los depósitos en dólares, puede. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando que las reservas son menos 2.000 millones de dólares. Si imagínate, el Banco Central vende el oro, bueno, todavía puede devolver todos los depósitos del sector privado. El tema es cuando pase si el Banco Central sigue vendiendo y sigue aumentando el déficit de reservas netas, es decir, pasa a menos 4.000, menos 5.000, bueno, ahora ya ni vendiendo el oro podría devolver los depósitos, o al menos no todo. En consecuencia, ahí es cuando ya se prenden todas las alarmas en el sector privado, y obviamente el propio banco, si llega a ese número de menos 4.000 o menos 5.000 millones de reservas netas, el propio Banco Central está incitando una corrida ahí. Es muy grave, es gravísimo. Obviamente, no digo nada nuevo, pero da la sensación de que el gobierno da manotazos de ahogado con estas medidas que yo te comentaba al principio. También, por ejemplo, la FIP que se la pasa vigilando los consumos con tarjeta de crédito, hasta dónde puedes gastar y si no te la hago más difícil. La semana pasada o la anterior era el famoso gift card que no lo puedes gastar en el exterior. O sea, realmente nimiedades para un Estado, pero mucho para una persona que puede todavía gastar con tarjeta. ¿Están enterados? Sí, están enterados. ¿Están concientizados en el gobierno de esta debacle? Mirá, no solo llega a esa ridiculez de que ahora el sector privado no puede gastar consumos en el exterior como puede hacer una gift card, sino también están anunciando que toda la industria automotriz no va a poder vender autos importados de acá hasta fin de año. Es decir, el Banco Central se quedó sin dólares porque el tipo de cambio oficial es ridículo, es un precio político que es la mitad del precio de verdad. El tipo de cambio oficial es 250 pesos y el tipo de cambio real, el que se transa entre sector privado, está en 500 pesos. Claro. Entonces, El doble. Eso hace que, exactamente, vale el doble. Entonces, al precio oficial no hay transacciones porque el que vende a precio oficial pierde desde el vamos el 50%. Y si encima, como al campo, le ponen retenciones, pierde más del 50%, pierde el 70%. Entonces, no abre oferta de dólares al tipo de cambio oficial porque destruyeron el mercado cambiario. Y sincerar esa situación de destrucción del mercado de cambios exige una devaluación del oficial que te puede hacer disparar muchos precios. Y vos calculás que los precios ya están corriendo a un ritmo del 160% interanual. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Massa está dejando una inflación para el primer trimestre del año que viene del 200% interanual. No. Sí. No, o sea, es más, lo decís y suena fuerte, pero la verdad es que nosotros lo vivimos todos los días. Esperamos para ver el numerito. Ya está corriendo al 160. Sí, si ya está creciendo al 160, no te podés sorprender que te diga, en breve llegamos al 200%. Sí, obvio. El otro día leí un informe en donde la gente se está endeudando, o sea, se endeuda para pagar comida. Y al lado tenés a Cerruti, la vocera presidencial, que te dice, la verdad que el centro explota de consumo. ¿Sabés lo que pasa? Que la destrucción del mercado cambiario lleva a la destrucción de todo el sistema de precios en la economía, y si no tenés precio, no tenés mercado, y si no tenés mercado, no tenés transacciones, y si no tenés transacciones, la gente no tiene con qué trabajar, porque no hay mercado directamente. Entonces, la gente, la economía entra en un proceso recesivo porque todos los mercados oficiales están todos regulados, y el sector privado no encuentra manera de hacer negocios directamente, porque si vos decís, mirá, yo quiero hacer un negocio, pero no consigo insumos importados, no puedo traerme cosas importadas,
te estoy hablando que ya no solo la gift card, una pyme tiene problemas para conseguir rulemanes, tuercas y clavos. O sea, llegamos al límite de que ninguna pyme puede operar porque los precios oficiales son ridículos. Ahora, son tan ridículos que ni el Banco Central tiene dólares para vender a ese precio. Sí. Ahora, por otro lado, en estos días pusieron en marcha, tengo que leerlo porque no me acordaba, la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, cuyo titular va a ser el titular de la aduana, que es Guillermo Michel. Lo que van a hacer es tratar de flexibilizar la importación de algunos insumos para 10 industrias. Tarde, pero esto, siendo tan tarde, va a servir y depende cómo lo hagan, ¿no? No, primer punto, no va a servir. Y segundo punto, vulnera directamente la Constitución Nacional. Y te digo por qué. Acá la Constitución Nacional dice que todos los argentinos tienen derecho al comercio lícito. Y ahora van a crear una comisión, una cartera, una secretaría donde un burócrata de turno a dedo, seguramente virgen de quid, te va a decidir si Ricardito puede importar, pero Raúl no. ¿Quiénes son ellos para directamente vulnerar un derecho constitucional si todos los argentinos tienen derecho a comerciar? Pero ahora parece que si una empresa, una pyme, imaginar que tenga 25 empleados, no puede directamente importar unos clavos y por lo tanto tiene que parar la producción solo porque no es amigo del burócrata de turno. Y el amigo burócrata de turno, que sí tiene una empresa de 25, 30 empleados y seguramente que la consiguió siendo testaferro de alguno, a ese sí puede importar. No, entonces nada, así no se hacen los negocios, porque así directamente la Constitución Nacional dice que así no se puede hacer un país. Bueno, estás muy detallista. Me hablas de la Constitución, es algo que acá no se le da bolilla, ya lo sabés. No se le da bolilla a nada. El tema es que la política económica es tan ridícula que vulnera directamente la Constitución Nacional. Claro, porque uno habla de la Constitución que por ahí vulnerás derechos cívicos, ¿no? Hablamos de el problema que hay con las provincias, de las reelecciones, etcétera. Ahora decir que ya una medida económica está vulnerando la Constitución es muy básico. Ya es el cuadrado al cubo. Primer punto, nosotros vemos cómo muchas medidas económicas vulneran la propiedad privada, que la propiedad privada está defendida por la Constitución Nacional. Pero no solo eso, también la Constitución Nacional defiende la actividad comercial, obviamente lícita dentro del marco legal, de todos los ciudadanos. Y ahora un burócrata de turno decide quién puede importar, quién puede acceder al mercado cambiario, quién puede producir, o directamente, lo vimos el otro día, la Secretaría de Comercio Interior denunciando un supermercado porque tenía precios que no sé... no pertenecían a precios cuidados, sí. Exactamente, pero si la propiedad privada existe, en consecuencia, el dueño del bien es el que decide a qué precio va a vender. De la misma manera que el dueño del dinero decide a qué precio va a comprar. En consecuencia, eso no es ser malo ni ser bueno, eso es directamente respetar la Constitución Nacional. Es respetar la propiedad privada y cada uno pone el precio que quiera dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Porque eso es respetar la propiedad privada. Porque imagínate si yo te digo, mira, todo este mes vas a trabajar gratis, así, ¿por qué? Y mirá, porque soy un burócrata de turno y se me ocurrió que vos tenés que directamente trabajar gratis. Vos decís, no, a mí la Constitución me da derecho a hacer un comercio lícito y por lo tanto vivir de mi trabajo. No sos quien vos para decirme que tenga que trabajar gratis. Bueno, eso es lo que quiere el gobierno nacional, que todo el mundo trabaje gratis. Ramiro, para el próximo gobierno, sea el signo que sea, va a ser muy difícil también salir de esto, parar esta bola de nieve y después estabilizar y después crecer. Mirá, yo creo que ya es más difícil intentar sostener esto. Intentar sostener esto obviamente nos va a llevar a una crisis gigantesca, porque directamente separa todo el sector privado. Obviamente que sincerar la realidad es algo que ya lo sabemos. A ver, el tipo de cambio vale 500 pesos. ¿Quién no lo sabe? Sí. ¿Quién no sabe que el dólar vale 500 pesos? Todo el mundo sabe que el dólar sale 500 pesos. Ahora que el Banco Central estuvo reventando todas sus reservas porque un par de amigos del poder pudieron conseguir los dólares a 250 es otro tema. Por eso el Banco Central ahora se quedó con 0 reservas y por eso se fue a buscar a China, a India, al FMI, plata, a ver si le pueden sostener la mentira de que el dólar vale 250. Pero por ahora estamos sin $1, porque son promesas y ponele que se cumple, son inversiones. Eso no es plata fresca ahora para el central. No, pero aparte, fíjate que sería una locura. Argentina se endeuda en el exterior para sostener una mentira. No es la primera vez que lo hizo y así fueron las crisis de la convertibilidad o la crisis de Macri, que también sostenía un dólar con deuda externa. Totalmente. Y ahora finalmente tanto criticaban a Macri y ahora
el kirchnerismo está haciendo lo mismo, buscando plata en el exterior para mantener un tipo de cambio que no existe. 2.50 no es el precio del dólar, es 500. Ramiro, como siempre es un placer hablar con vos y te agradezco que nos hayas atendido. Por favor, saludos y cuando quieras repetimos. Mil gracias, un beso enorme. Era el economista Ramiro Castiñeira, dándonos un panorama realmente durísimo. Lo que pasa es que cuando uno habla con un experto y entonces te dice, no, lo que vos sentís como consumidor es verdad y te lo pone en números, decís, pero la pucha, tenía razón nomás. Ya venimos. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:44 de este miércoles, realmente muy lindo, con una temperatura de 20 grados de sensación térmica, pleno sol. Mejor imposible. Este verano, no, estamos en otoño, pero bueno, parece como primavera-verano. Algo bueno tiene que haber. Dicho esto, pasamos y seguimos con las noticias de la Argentina. Hacíamos recién un repaso de todo lo económico. Y hace una semana, creo, un poco menos, una semana, tuvimos una noticia a nivel político-judicial rara, ¿no? Qué sé yo, al menos llamó la atención en muchísimas personas porque el fiscal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de lavado de dinero. Se suponía que estaba a punto de ir a juicio oral, pero bueno, según el fiscal, no hay pruebas suficientes y de ahí a que se cierre la causa tal vez falte muy poco. Algunos dicen que, bueno, Marijuán es íntimo amigo de Sergio Massa y Sergio Massa tiene que hacer buenas migas con Cristina para que lo unja candidato. Todo se mezcla acá en la justicia y la política en la Argentina, pero alguien que sabe y mucho de esto es Francisco Muñoz, que es de OPI Santa Cruz, los pagos de los pingüinos. Pancho, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. María Eugenia, ¿cómo estás? Con 10 grados menos por acá, pero estamos. Bueno, igual 10 grados de 10 está bueno, zafamos, compro. Sí, estamos perfectos, estamos en una camperita liviana. Me encantó. Igual acá estamos como en un electrocardiograma, hoy calor, mañana frío, es una locura esto. Bueno, como la política, la justicia, ¿qué está pasando? Marijuán dijo que está todo bien. Ya, nos llamó mucho la atención esto cuando trascendió cuando Marijuán le pidió al juez que la desvincule a Cristina Kirchner de la causa de la denominada ruralidad, que es el circuito de lavado de dinero que había entre los Kirchner y sus socios Báez, con la compra de los hoteles, las empresas constructoras y todo lo demás que ya conocemos y sabemos, digo. Uh-huh. Nos sorprendió de verdad porque, a ver, lo que dice Marijuán es que no encontró la forma de atar una punta con la otra, digamos, del ovillo de ellos dos. Que hay una relación, porque hay llamados, hay vinculaciones directas, está todo eso, que hay una prueba que es así, que hay una relación, que son socios, es así, porque hay terrenos comprados en común, hay edificios y construcciones hechas en común entre Lázaro Báez y alguna de las sociedades de los Kirchner, o Cristina y Lázaro, que son dueños de un terreno en Calafate hace muchos años, que
que eran dueños también del terreno, ambos del terreno donde se construyó la casa de Cristina Los Sauces, en Calafate. Ese terreno también era mitad de Lázaro y mitad de los Kirchner, y Néstor Kirchner, cuando aún vivía, se lo compró a Lázaro la mitad para poder construir su casa ahí, y queda una parte del hotel que también es que es de ambos, de los Kirchner y de Baez. Digo, esos vínculos son así, existen, nunca van a dejar de existir, pero Marijuán dice que no encontró la forma de unirlos, de unir el circuito del lavado de dinero, que es difícil de probarlo, sabemos que es así, pero bueno, no deja de llamar la atención, ¿no? Un año electoral y una causa que estaba a punto de ir a juicio, digo, estaba vinculada a la obra pública, digo, todo esto que, a ver, la condena de Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, y se hace firme, y la condena es firme, muchas de las otras causas que están vinculadas a esto van a terminar de esa forma, ¿no? Y la ruta del dinero acá es la que más vinculaciones tenía entre ambos en algún punto con la cuestión económica, ¿no? Que el sobreseguimiento de Cristina en esta causa llama mucho la atención, sin duda, ¿no? Ahora, una pregunta. Marijuán dice que no puede comprobar que los fondos que lavó Lázaro Báez provengan de los Kirchner. Ahora, eso habla por ahí de un mal laburo de Marijuán, con todo respeto lo digo, que le faltó investigar un poco más, o aún así, aunque tenga alguna duda, se puede elevar a juicio oral. Yo hoy le escuchaba a María Eugenia Talarico decir que un juez no puede dictar sentencia, o sea, la duda está a favor del reo, pero todavía no estamos ante sentencia ni mucho menos. O sea, si no tiene todas las pruebas, bueno, se seguirá el curso hasta llegar al juicio. A mí me parece que lamentablemente para nosotros como sociedad y como país hicieron muy bien las cosas los Kirchner con Báez en un punto de la cuestión contable y todo lo demás, sin dejar esos rastros que son necesarios para poder avanzar en la causa, ¿no? O sea, no hay un papel que diga que a los Kirchner le entraron 50 millones de pesos por no sé, por la compra de 5 kilos de manzana. No existe esa locura, digo, ¿no? Claro. Que es la forma en la que se daba el dinero. No hay forma de comprobar si el hotel estuvo lleno o no estuvo lleno, a excepción de esto que cuando alguna vez Alconada Mull lo contó, llamaba mucho la atención que habían 10.000 algunas compradas para un hotel de 200 habitaciones. Digo, nosotros, yo estoy a 300 kilómetros de Calafate, muchas veces voy permanentemente a Calafate porque es un lugar lindo, porque tenemos amigos y vamos a quedarnos a Calafate con mi familia, y en algún momento llamábamos de acá para quedarnos en el Alto Calafate y nos decían que estaba lleno. Llegabas al Alto Calafate, ibas, golpeabas, entrabas en la residencia de buscaba habitación, sí, y al otro día, muchas veces me tocó desayunar solamente con la tripulación de la línea, digo, y éramos 2 o 3 familias en un hotel de 200 y pico habitaciones. Entonces, digo, no hay forma de comprobar eso, lamentablemente, porque evidentemente lo hicieron muy bien, o porque los órganos del Contralor tampoco funcionan como deberían en el país, ¿no? Me parece que pasa por ahí también un poco la cosa. Pero además acá lo que se suma es que la UIF en el 2020 desistió de ser querellante en esta causa, algo rarísimo, y o sea que ahora ya no queda en otra instancia, porque la UIF podría haber apelado, pero no. No, bueno, ahora lo que hizo Casanero fue pedirle opinión a la FIP sobre este tema, que bueno, veremos qué es lo que dice también, porque, bueno, digo, no dejan de ser organismos que están vinculados a ellos también, entonces todo eso hace que en algún punto la decisión a mí me parece, tengo la sensación, sin conocerlo mucho a Marijuán, de haberlo tratado mientras hicieron los allanamientos en Santa Cruz con un hola, chau, y tal vez en algún momento marcando donde había un terreno que no sabían dónde estaban, que se cansó de no poder encontrar la forma de vincularlos. Me parece que pasa por ahí, ¿no? De encontrarse con que en cada paso que daba había una pared que era la FIP, que era la UIF, que era quien tenía la documentación que no podía acceder, ¿no? O sea, vos decís que más que, digamos, una connivencia o algo por el estilo, es frustración profesional, dice, ya está, no puedo más. Me parece que hay un poco de todo, ¿no? O sea, es difícil que en nuestro país nosotros despeguemos la cuestión política de la judicial, ¿no? Digo, mira, sabemos de tantas historias de tantas cuestiones políticos judiciales que han pasado y que en este país que lo primero que hacemos es pensar mal, lógicamente, ¿no? Sí, obvio. Claro, recordemos esa imagen que vos dijiste cuando yo a Marijuán le indicaba algún terreno, era el que estaba excavando o cavando tierra buscando el dinero oculto de los Kirchner. Claro, en aquel momento sí, digo, le marqué algún terreno porque cuando estábamos... es que tenemos esa imagen. Ahora en medio de la nada en Calafate, yo sabía bien cuál era y ellos no, digo, nada más que por eso. No, pero es que era una imagen muy fuerte y todo el mundo decía que Marijuán igual a héroe, más o menos, y ahora es el que está, lamentablemente... Claro. Ahora pasó a ser un villano, en punta de un lado al otro sin escala, básicamente, ¿no? Ya, sin escala, totalmente. Yo entiendo que también somos un pueblo que, viste, somos como muy, muy extremistas, pero bueno, muchas veces la justicia también así lo es.
¿no? Y como vos decís, la verdad que el momento llama la atención, al menos llama la atención. Un año absolutamente político que pasen estas cosas es lo que llama mucho la atención, ¿no? Es así. Que la vinculación que queramos tener o que la que pueda haber, creo que está un poco, tal vez aparte, pero es un año político, un año de elecciones en el que en la Argentina no deberían pasar estas cosas que pasaron. No, la verdad que no. Como también algunas, inclusive yo he acá al menos criticado humildemente algunas decisiones de la Corte metiéndose en elecciones provinciales que por ahí no era el momento, no es jurisdicción directamente. Lo cual no implica que cada una de las provincias deberían ponerse digamos, a ordenar un poco sus elecciones, su política y sus constituciones provinciales, pero es una cuestión jurisdiccional. Tengo una pregunta, te aprovecho ya que estás ahí en la tierra de los Kirchner y Alicia Kirchner es gobernadora, ¿no va por la reelección? No, Alicia Kirchner no va a ir, al menos hasta este momento, ¿no? No va a la reelección. El Frente de Todos, el Frente para la Victoria en Santa Cruz, Armando tiene 3 o 4 posibles candidatos porque en Santa Cruz tenemos ley de lema que se va a definir ahí. A ver, básicamente y lamentablemente es muy probable que pueda ganar el Frente de Todos en Santa Cruz, que el kirchnerismo siga gobernando la provincia porque esta ley de lemas es la que permite que pasen estas cosas, ¿no? Pero no, Alicia Kirchner no va a ir, al menos hasta este momento, no va a ir en la reelección. ¿Y pudo dejar algo más o menos con alguna cuenta clara? Ejemplo, recuerdo el tema de los docentes, que había huelga, y creo que en estos días hubo también una huelga, reclaman docentes, también policías, que les reclamaban que les pagaran, ni siquiera un aumento, en principio que les pagaran. ¿Cómo está eso? Acá hay 38 días, hoy se cumple el día 38 de paro de los docentes de la provincia de Santa Cruz. Genial. Esta semana hubo clases solamente el día lunes, el resto de la semana no hay clase, y venimos así desde el inicio atrás, en realidad nunca se hicieron con normalidad las clases de Santa Cruz. No hubo un inicio como hace 10 años o 12 años, al menos no sucede en Santa Cruz. Hace 12 años que el ciclo lectivo no inicia de forma normal. ¿Y la explicación? Bueno, que hay una pelea larga y eterna entre el gremio docente y el gobierno provincial, que su pelea permanente con el gremio de los docentes pasan estas cosas. A ver, unilateralmente el gobierno de Alicia Kirchner cerró la paritaria hace un mes y medio, dándole un 4% de aumento a los docentes de Santa Cruz. Un docente que recibe inicia está cobrando algo más de 130.000 pesos y uno que tiene unos 10 o 12 años de antigüedad está cobrando 160.000 pesos, que cualquiera de esos montos está bajo la línea pobreza en Santa Cruz. Dios mío. Y te hago la última, te aprovecho, perdón, te exprimo hasta el máximo ya que estás ahí. Es que estás en el centro del poder de alguna manera. Acaban de nombrar al obispo Cuerva. Te lo robamos y lo traemos para acá. Y ha traído bastante polémica el hombre, contame. Se lo mandamos, no hay problema. Listo. No hay ningún problema. No me gustó el tonito. A ver, contame. A ver, la gente vinculada a la iglesia habló bien siempre de él, diciendo que la cuestión netamente de la iglesia siempre funcionó bien con él, que le hizo bastante bien al obispado. A ver, él es obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, digamos, todo Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y todo lo demás, es jurisdicción de él, es un obispado grande, y que su labor como obispo la hizo bien en los últimos años, desde que está, digamos, pero bueno, claramente es una persona vinculada a la política, es uno de los llamados curas villeros, estuvo en Tigre, digo, es gente vinculada, tiene vinculaciones directas con el poder político, con Sergio Massa, con la mujer de Massa, y acá participaba de actos políticos, digo, él cada vez que estaba Alicia Kirchner en algún acto en el que debía estar, era una foto con ella abrazada, digo, entonces hay algo de política, hay algo bastante de política en él, sin duda. Muy amigo, sí, de Sergio Massa y de Malena. De Malena, sí. Bueno, de hecho, si lo nombró Bergoglio de política sabe y mucho. Y se sigue metiendo. Sí, sin duda, es así. Con lo cual, igual él dice que no le gusta que le digan que es peronista, pero está siempre con los peronistas. Sí, está con el 2 dedos en B en la mayoría de las fotos, digo, no es que eso claramente porque es peronista, si no lo haría. Un cura con los dedos en B. A mí personalmente no me gusta. Sea radical, sea peronista, lo que sea, me parece que un cura tiene que dedicarse a la iglesia y nada más. Pero bueno.
Por ahí Pero bueno, en este país pasan estas cosas, ¿no? Que sí. en otros no pasan, claramente. Sí. Tenía entendido, en su momento, ¿te acuerdas de Daniel Barizat? Sí, obvio, más que nada. Daniel Barizat era en ese momento ministro de gobierno de la provincia de Santa Cruz. Estuve a 4 segundos que me pase por arriba con la camioneta porque yo estaba delante. Aquel famoso día, te iba a decir que le había pasado y a vos casi. O sea, de 24 podía haber sido 25 personas. Muy lindo. Sí, tal cual. Ya hay que tomar como un humor negro esto, porque la verdad que nos pasa de todos los argentinos. Tal cual. No, Escúchame, Francisco, ¿y qué pasó? ¿Cómo se lleva con Barizat? ¿O es algún tipo de relación la que tiene locura con Barizat? No hay relación ahí. ¿No? No hay relación. No, porque Barizat no está en la provincia, está en Córdoba hace muchos años. No hay relación. Ok. ¿Y saben ustedes quién va a ser el reemplazo para que les deje el trono? ¿No? No, aún no. Se supone que en los de estos días iba a haber alguna decisión, pero no la hay aún. Y estamos a la espera de ver de quién va a venir, ¿no? Para saber de qué lanza parado, o si va a haber alguien de los que están en Santa Cruz, Tierra del Fuego. Perfecto. Bueno, por la tarde de hoy te pasé por todos los temas y te agradezco un montonazo que me hayas atendido. Sé que tenés un día muy, muy intenso, como todos. Te dejo un beso enorme y gracias. Dale, que estés bien, hasta luego, buenas tardes. Un beso enorme. Era Francisco Muñoz de OPI Santa Cruz dándonos un panorama desde Marijuán. Terminamos ahora con el cura que se lo robamos, pero no lo entrega, ningún tipo de problema. Nombrado recientemente por el Papa y lo reemplazará. Bueno, ahora no me sale el nombre, pero fue la última homilía que hizo el 25 de mayo y que presenció el propio Rodríguez Larreta y el propio presidente Alberto Fernández, a quien, recordemos, dijo que no había ido al acto político de Cristina Kirchner porque no lo habían invitado. Realmente una demostración de despoder a más no poder, la del presidente Alberto Fernández. Bueno, por la tarde de hoy seguimos con mucho más. Les digo, por si escuchan las últimas noticias, a Marcelo Corazza otra vez pidieron la detención por abuso de menores. Recuerden, era el caso de abuso que trabajaba en la producción de diferentes programas de televisión y ahora volvieron a ordenar su detención. Por la tarde de hoy nos vamos despidiendo, ¿les parece? Así más o menos en punto vamos entregando el programa. Gracias a Javi en los controles, a Matías Urtac en la producción y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado y no se olviden que nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chao. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.